Ahora con taquiarritmias, ¿sí? Bueno, de acuerdo al sílabus solamente les voy a preguntar de fibrilación auricular, ¿ya? Pero voy a explicarles acerca de algunos otros tipos de arritmias por un tema netamente académico, pero las preguntas solamente van a ser en función de fibrilación auricular, ¿ya? Porque es lo que dice el sílabus. Pero, repito, voy a hacerles algunas explicaciones acerca adicionalmente de algunas otras taquiarritmias. Hay que recordar que para algunas literaturas aplicar es a partir de 90, para otros es a partir de 100. Lo importante es que tengamos una frecuencia cardíaca elevada. Siempre el diagnóstico va a partir de un electro o de un Holter. Recuerden que el Holter no es más que un registro electrocardiográfico de 24 horas. Y es muy importante para nosotros ver la onda P, porque en función de la onda P yo puedo definir si es una taquicardia sinusal, o si es una taquicardia paroxística supraventricular, o si es una fibrilación auricular, un flutter, porque es la onda P la que marca si es un ritmo sinusal o un ritmo no sinusal, y es por eso que la derivación de Lewis coge bastante importancia en este sentido. Ese es un electro normal que ya lo hemos visto, ¿no? Ya previamente. Ya acá ya no vamos a preguntar nada acerca del electro, solo tendría que poner un electro de fibrilación auricular y no tiene mucho sentido. Pero recordemos que hay una onda P, un QRS y una onda T. Siempre tiene que haber esa correlación con onda P, QRS, onda T, onda P, QRS, onda T. Ese seguimiento tiene que estar presente para que yo pueda decir que es un ritmo sinusal y que hay un intervalo RR regular, ¿correcto? Pero ya en las taquiarritmias es diferente. Cuando uno tiene una taquiarritmia yo tengo que diferenciar si es una taquiarritmia supraventricular, y entre las cuales voy a tener a lo que vamos a revisar hoy, que es la fibrilación auricular, o si tengo un flutter atrial, o si tengo una taquicardia auricular, o si tengo una taquicardia paroxística supraventricular, que engloba una taquicardia por entrada intranodal o una taquicardia por una vía accesoria. También definitivamente que puedo tener taquicardias ventriculares, es algo también que se puede presentar. Tenemos este primer electro, ¿no? Este primer electro que es una fibrilación auricular, y en la fibrilación auricular hay dos detalles importantes para hacer el diagnóstico electrocardiográfico de fibrilación auricular, que es que yo tengo que tener una ausencia de onda P. En este electrocardiograma que les estoy presentando acá, yo no veo la onda P. No hay onda P que preceda mi QRS. ¿Ven? No hay ninguna onda P que preceda al QRS. Esa es la primera característica de ausencia de onda P. Y la segunda característica es que los intervalos RR son irregulares. Si yo tengo esas dos características, ausencia de onda P e intervalos RR irregulares, estoy frente a una fibrilación auricular. ¿Y por qué es importante eso? Porque cuando yo tengo una fibrilación auricular, primero hay que recordar que su fisiopatología para que se produzca una fibrilación auricular implica que el estímulo ya no va a nacer acá en el nodo sinusal, sino se dice que los nodos o los nuevos motores para que inicien esta arritmia se colocan en la desembocadura de las venas pulmonares. Es ahí donde está o donde nace la fibrilación auricular. Y esta fibrilación auricular tiene dos características. La primera es que es taquicardizante, genera mucha taquicardia, y es por eso de que nosotros muchas veces, y lo van a ver en las historias clínicas, lo describimos al paciente cuando ingresa como una farma. Una farma no es más que una fibrilación auricular con una respuesta ventricular alta, es decir, con una taquicardia. Ahora, esta farma, por si acaso, no es lo mismo que decir que yo tengo una fibrilación auricular paroxística, que yo tengo una fibrilación auricular persistente,
o que yo tengo una fibrilación auricular permanente. No es igual, ¿correcto? No es lo mismo. Porque la fibrilación auricular con respuesta ventricular alta lo único que te está diciendo es que tu paciente tiene una frecuencia cardíaca, no sé, de 150, de 140. Mientras que estos términos de acá, paroxística, persistente y permanente, lo que implica es el tiempo que el paciente lleva con fibrilación auricular. Hay pacientes que inician con fibrilación auricular y el episodio les dura menos de 7 días. Esa es una fibrilación auricular paroxística. Hay otros que les dura más de 7 días pero menos de 6 meses. Ese es persistente. Y hay algunos pacientes que viven con su fibrilación auricular. Entonces, esa es una fibrilación auricular permanente. Pero nada tiene que ver con la farma. Insisto y repito, el término de respuesta ventricular es por la frecuencia cardíaca que maneja el paciente. ¿Y por qué es importante que yo sepa si es paroxística, si es persistente o si es permanente? Porque si es paroxística, yo tengo la obligación de intentar que este paciente me controle el ritmo. Es decir, de la arritmia, de la fibrilación, regresarlo a un ritmo sinusal. Pero si es permanente, yo ya no puedo hacer nada. Solo controlar, no es que ya no puedo controlar el ritmo, sino tengo que solamente controlar la frecuencia cardíaca, nada más. No puedo ya regresarlo a ritmos sinusales del paciente. Si es persistente, está en el limbo, tenemos que utilizar otras cosas, tenemos que hacer un ecocardio, tenemos que mirar qué tan dilatada está la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque hay que recordar que los pacientes normalmente cuando tienen una fibrilación auricular se asocian con una patología de la válvula mitral. Hay una dilatación de la aurícula izquierda y esa dilatación de la aurícula izquierda es la que termina siendo un factor de riesgo para la producción de fibrilación auricular. Hay que recordar también que cuando hay fibrilación auricular, esta aurícula izquierda ya no se mueve, ya no se contrae, queda como una bolsa de agua. Y esta aurícula izquierda ya tiene dentro de su estructura una pequeña orejita que es la orejuela de la aurícula izquierda. Y es aquí, como esto ya no hay contracción, como todo esto es de sangre, aquí se comienzan a formar coágulos. Porque la sangre está ahí sin poder moverse. Y estos coágulos van a salir por la válvula mitral, hacia el ventrículo izquierdo y después por la aorta hacia el cerebro. Es por eso que esa es la segunda característica de la fibrilación auricular, que es embolizante. Recuerden esto para cuando lleven neurología, porque esto puede originar un ACV cardioembólico. La fibrilación auricular es taquicardizante, es embolizante, y también existe algo que se llama la embolia paradójica. Eso es, además de que el paciente tiene su fibrilación auricular, tiene la mala suerte de tener una comunicación interauricular. Entonces el coágulo, en vez de irse para acá, para el lado izquierdo, se mete hacia el lado derecho. Sale de la aurícula derecha y puede, por ejemplo, producir un tromboembolismo pulmonar. O viceversa, ¿no? Viene un trombo por acá, ingresa por acá y se mete. La idea es que la embolia paradójica es, ¿por qué? Porque vamos a revisar ya la próxima semana, cuando ustedes expongan tromboembolismo, que la trombosis venosa profunda puede originar el tromboembolismo pulmonar. ¿Por qué? Porque las venas cavas desembocan en la aurícula derecha, el ventrículo derecho, y después van a ir a esa arteria pulmonar. Pero una trombosis venosa no tendría por qué hacer un ACV. ¿Correcto? Pero igual, si hay una encía, una trombosis venosa profunda podría producir un ACV. Por ese mismo mecanismo que les estoy explicando. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Perfecto. Tenemos este otro ejemplo, que es el plato. Eso no les voy a preguntar,
pero solamente para que lo recuerde. El fláter atrial tiene una característica diferente, se maneja igual que la FA, pero la diferencia está en que el origen del fláter atrial ya no está en la aurícula izquierda, sino está en la aurícula derecha, en un lugar que se llama el istmo cabo tricuspidio. En el istmo cabo tricuspidio es donde está el origen del fláter atrial. Este fláter atrial tiene una característica, que son estas ondas F mayúscula, las ondas F de fláter, que son unas ondas como dientes de serrucho. Correcto. Entonces esas ondas tipo serruchito se ven mejor en derivadas de la cara inferior, es decir, en 2, 3, ABF, B1 y en B2. Es ahí donde yo lo veo, lo evidencio mejor. ¿Ya? Entonces, el fláter atrial tiene esa característica y el manejo es exactamente igual que el de una fibrilación auricular. ¿Qué debemos tener en cuenta acá? Que cuando yo, aquí perdón, es anticoagulación, aquí debería ser, no importa, aquí debería ser manejo de ritmo, ¿ya? Manejo del ritmo. Entonces, en todo paciente cuando les viene con una arritmia, lo primero que ustedes tienen que evaluar es si el paciente está hemodinámicamente estable. ¿Qué significa eso? Que su presión arterial media sea más de 65 milímetros de mercurio. ¿Correcto? Eso es lo primero que ustedes tienen que ver. Porque si su paciente está hemodinámicamente estable, les va a dar chance de hacer más cosas. Si no está estable, obviamente, tiene que hacer algo que lo regrese rápidamente a su estabilidad. Y para eso existe la cardioversión eléctrica. Eso sí es parte del manejo de FA, eso sí lo voy a preguntar así que escuchen bien. La cardioversión se diferencia de la desfibrilación, porque yo también puedo desfibrilar, que no es lo mismo que cardiovertir, porque yo en la cardioversión yo tengo que sincronizar. Esa es la diferencia. Yo en la desfibrilación no me interesa sincronizar, pero en la cardioversión sí. ¿Qué significa esto? Que yo al paciente, antes de descargarlo, porque vamos a colocar una pala en el ápex y otra en el esternón, antes de hacer la descarga, yo tengo que haberle colocado al paciente los electrodos que vienen en el desfibrilador. Cada desfibrilador tiene electrodos justamente porque uno puede o cardiovertir o desfibrilar con ese aparato. Entonces, la importancia de colocar estos electrodos para hacer la cardioversión es que la máquina que va a hacer la descarga la realice de forma adecuada. Porque cuando yo hago cardioversión, yo lo que busco es que el estímulo no vaya a caer sobre la onda T. Repito, cuando yo hago cardioversión, yo busco que el estímulo no caiga sobre la onda T, porque si eso sucede, pasa algo que se llama el fenómeno de R en T. Es un peligro. ¿Y por qué se produce el fenómeno de R en T? Ustedes recordarán su fisiología en Guyton, que deben haberle llevado hace 2 ciclos, supongo. ¿Cuántos ciclos consideran eso? Que está esta curva, ¿verdad? La fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. La fase 3 y la fase 4 son las fases de la repolarización, ¿verdad? Pero esta repolarización puede ser la repolarización que es el periodo refractario relativo, que es la fase 3, o el periodo refractario absoluto, que es la fase 4.
El periodo refractario absoluto implica que por más estímulo que caiga aquí, da igual, no va a originar ningún estímulo. Pero el problema es si el estímulo cae aquí, justo acá, justo en la fase 3. Porque si eso sucede, voy a desencadenar una contracción. Y eso es lo que no queremos hacer. Porque si yo al hacer la cardioversión justo cae en el momento en que está en esta fase, yo le voy a hacer una arritmia ventricular al paciente. Para evitarlo, tengo que sincronizar. Y para eso sirve la cardioversión. Yo solamente desfibrilo cuando un paciente está en parada cardíaca. Y es más, no todos los ritmos de parada cardíaca yo voy a desfibrilar. ¿Cuáles son los ritmos de parada cardíaca? ¿Cuáles son los ritmos de parada cardíaca? Todos dicen paro. ¿Y saben cuáles son los ritmos de parada? Solo saben decir paro. Pero ¿cuáles son los ritmos de parada cardíaca? El más común es el que ustedes miran en las películas aquí, que es la sistolia. Ese es uno, pero no es el único, son 4. ¿Cuáles son los otros 3? La taquicardia ventricular sin pulso, la fibrilación ventricular y la actividad eléctrica sin pulso. Son los 4 ritmos de parada cardíaca. Y a los 4 no los voy a quemar, a los 4 no los voy a desfibrilar. Solo hay 2 a los cuales yo debería desfibrilar, que son la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular nada más. Son los únicos ritmos que yo tengo que hacer la desfibrilación. Pero bueno, una vez que yo digo no, tranquilo, no te desesperes, no tienes que usar las palas, el paciente está tranquilo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a solamente utilizar medicamentos. La guía, claro, la guía te dice un montón de cosas, pero lo que nosotros usamos más acá porque lo tenemos a la mano es la amiodarona. La amiodarona es el medicamento por elección cuando yo quiero aplicar estrategia de control de ritmo, no control de frecuencia. Si yo quiero aplicar control de ritmo, es amiodarona. 2 ampollitas, cada ampollita viene de 150 miligramos. Las preparo en 7 de dextrosa porque amiodarona se diluye en dextrosa y lo paso en 1 hora. Si a pesar de eso mi paciente sigue con FA, ya lo puedo dejar en infusión con 5 a 6 ampollitas en 250 de dextrosa y lo paso a 10 cc. Esto es si yo quiero hacer control de ritmo. Pero ¿qué pasa si yo tengo un paciente con una fibrilación auricular permanente? Yo ya no puedo aplicar control de ritmo y solo puedo aplicar control de frecuencia. Ahí ya no voy a usar el amiodarona. Para el control de frecuencia yo utilizo lainatócido C endovenoso, es de 0.4 miligramos. Ya si el paciente tiene una buena función renal, yo puedo utilizar una ampolla cada 2 el primer día y luego una ampolla cada 24. ¿Ya? Entonces, para control de frecuencia, lainatócido. Si quiero hacer control de ritmo, empleo amiodarona. Esto es un poco de lo que ya les estaba explicando, ¿no? La cardioversión. Y aquí hay algo adicional que agregamos, que es la anticoagulación. Porque ya les expliqué hace un momento que todo paciente con FA va a embolizar. ¿Cómo evito que ese paciente embolice? Le doy un anticoagulante. Entonces, ¿cuáles son los anticoagulantes que conocen? Warfarina es uno de ellos, probablemente el más usado. Pero el problema que tiene warfarina es que, ¿cuál es el mecanismo de acción de warfarina? Inhibidor de vitamina. Es un inhibidor de la vitamina K, ¿verdad? ¿Y cuáles son los factores dependientes de vitamina K? 10, 9, 7, 10, 9, ¿qué? 7, 2, 7, 9 y 10, ¿verdad? Entonces, esos factores son los que inhiben la warfarina y yo la controlo con un TPNR. Pero ¿saben cuál es el problema? Que como cada vez los médicos se comunican menos,
Le inician la warfarina al paciente, no le explican que no puede consumir nada verde y regresa a los 3 meses con un INR normal. Y recién ahí, aparte de que le suben la dosis, porque como regresó con un TP-INR normal, dicen, la warfarina no se efecto. Entonces le suben la dosis y recién ahí le dicen, señor, pero por si acaso no me vaya a comer nada verde, ahí recién. Y el señor viene de la sierra y consume su caldo verde todos los días, para variar. Y en los almuerzos su ensalada de palta con lechuga, y esa era su dieta normal, y su juguito de papaya en el desayuno 3 veces por semana. Y esta era la razón por la que en realidad la warfarina no estaba haciendo efecto. Y como yo le subí la dosis pensando que en realidad la warfarina no le hace efecto, cuando regresa a su casa, habiéndole explicado que no debe consumir todo lo que normalmente consume en su semana, regresa a la semana con un sangrado, porque más bien lo sobreanticoagulé. Ese es el problema que tiene warfarina. Entonces, el problema de warfarina es que tú no sabes el tiempo que el paciente está en rango terapéutico, tampoco vas a saber que el paciente te va a sangrar, entonces tiene varios inconvenientes de warfarina. Actualmente hay medicamentos que el paciente sí tiene que comprarlos evidentemente, pero que son más seguros. Ahora claro, si yo no tengo nada que ofrecer ni tengo warfarina, en todo caso explícale bien desde la primera consulta a tu paciente las recomendaciones, porque incluso independientemente del anticoagulante que vayas a usar, el paciente no puede cortarse, no debería colocarse inyecciones intramusculares, ¿no? Eso es algo que ya me imagino que en hematología se los habrán explicado, pero que en este momento yo se lo recalco porque vemos mucho eso en la consulta de los pacientes que toman warfarina. Actualmente hay otro tipo de medicamentos, tenemos rivaroxaban, apixaban, dabigatran, edoxaban, como alternativas a warfarina, ¿no? Pero para que yo anticoagule, yo debería, que esto es el tema de la anticoagulación, antes, hasta el siglo pasado probablemente, todos utilizábamos el Chasvans, pero esto ya la guía europea te dice que no, que ellos tienen un estudio en el Reino Unido, que bla 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 bla, y en realidad es una justificación porque en Europa están con mucho esto del tema de la identidad de género, así que han sacado el sexo femenino de la escala de riesgo, que es un modificador, por si acaso el hecho de que la guía actualmente haya sacado de la escala de riesgo no quita que la mujer tenga más riesgo de hacer trombosis, por si acaso. El hecho de que salga de esta escala, de que se lo voy a mostrar, no implica de que la mujer de por sí tenga más riesgo. Sigue siendo un modificador de la enfermedad, sino que ahora le han sacado, porque bueno, no sé, no quieren que los europeos que están con toda esta onda de la identidad de género se sientan, se ríen. Lea la guía y está escrito que así lo hacen. Esa es la razón por la cual lo han cambiado. O sea, han tenido que hacer todo un estudio para darle la forma y poder sacarlo. Pero por si acaso, la mujer sigue teniendo un incremento de riesgo de trombosis y ustedes tienen que tenerlo en cuenta, ¿ya? Y es por eso de que ya esta es la del 2024, la que se ha publicado justo cuando ustedes comenzaban su ciclo y ya no está. Ya no está el sexo femenino, ya lo retiraron. Solamente quedó si tienes falla cardíaca, si eres hipertenso, la edad, ¿no? Dependiendo si eres más de 75 o tienes entre 65 y 74, la diabetes, el hecho de haber tenido un evento previo, o si tienes enfermedad vascular. Pero antes en esta escala estaba el sexo femenino y ya no está. Como reitero, eso no quita, la mujer sigue teniendo más riesgo. Es por eso que incluso los puntajes de esta escala son menores para la mujer que para el varón. La mujer anticoagula con un menor, con un punto menos que el varón, por eso de que les estoy explicando, de que la mujer sigue teniendo más riesgo de hacer un evento tromboembólico. Hasta aquí todo claro con fibrilación auricular, porque eso es lo que les voy a preguntar. ¿Sí? ¿Seguro? Ya. Entonces hasta acá es lo que les voy a preguntar. De aquí para adelante ya es solamente para que ustedes sepan que las demás arritmias existen. Esto es un ejemplo de una taquicardia paroxística supraventricular.
dos características importantes. La primera es la ausencia de la onda P. ¿Ya? Pero esta sí tiene un intervalo RR regular y es más frecuente en jóvenes. Es muy frecuente en pacientes jóvenes este tipo de arritmias. El detalle es que muchas veces no se hace el diagnóstico. ¿Por qué? Porque las maniobras vagales es su primera elección para que esa se controle. Es decir, que el paciente tome un vaso de agua, que puje como si fuera al baño, que se le haga un masaje carotidio. Entonces, como esas son las primeras opciones para que yo pueda revertir esta arritmia, muchas veces ya cuando el paciente llega a la emergencia ya se controló la frecuencia y no se diagnostica. Pero la única forma de que tú le ayudes a un paciente que tiene TPCV es registrar el electro del evento. Un paciente que tú no le logras tomar nunca un electro, nunca vas a poder llegar al diagnóstico. Porque TPCV implica que tú tienes, si este es el corazón, y la secuencia normal sigue así, nodo sinusal, viene hacia el nodo AB, luego viene por acá y se va por todo lado. En la TPCV implica de que hay una vía accesoria más que no está funcionando, pero que por algún motivo, en algún momento, algún estímulo hace que el estímulo, en vez de que baje por aquí, baje por acá. Y ahí inicias el ciclo. Pero lo que sucede es que los jóvenes tienden mucho a hacer taquicardias sinusales. O sea, por ejemplo, ustedes están en examen, yo les he puesto que 1 o 2 días antes del examen les coloco un Holter, la mayoría me va a hacer 120, 130. Entonces no se puede diagnosticar porque se asume que es por eso su taquicardia, hasta que se les toma un electro, y a veces en el electro recién salta esto. Y cuando recién salta, yo recién puedo hacer ese diagnóstico y esa presunción. Acá el diagnóstico definitivo, para que yo le solucione y esto no le vuelva a pasar al paciente, es la ablación. Es decir, yo voy a ingresar como si fuera un cateterismo por la piernita, vamos a llegar al corazón y el electrofisiólogo, porque esa es otra, ya no el hemodinamista sino el electrofisiólogo, comienza a estimular en la aurícula derecha. A ver en qué momento, en donde estimula, produce la arritmia. Donde estimula y produce la arritmia, ya eso lo quema. Ya está, le soluciona el problema. Porque ablacionó esa vía accesoria que tenía el paciente. Les explico este tipo de arritmia porque ha sido pregunta de varios exámenes de NAAM, de residentado, por eso es que la traigo a votación. El medicamento de elección, que es lo que les suelen preguntar, es la adenosina. Esa es la diferencia, por eso lo preguntan, porque suelen mucho aprenderse la miodarona para las arritmias, pero la adenosina es el medicamento exclusivo para la taquicardia paroxística supraventricular. Eso es lo que se tiene que usar cuando tenemos ese diagnóstico, y ya la ablación viene después, porque ese es un procedimiento invasivo. Aquí está lo que les decía, ¿no? También se puede hacer reversión, como en toda arritmia, por supuesto, cuando el paciente viene estable. Lo primero siempre son las maniobras vagales. Siempre recuerden que cuando yo hago un masaje carotidio puedo disminuir la frecuencia cardíaca, pero yo no debo hacerlo en ancianos. ¿Por qué? Porque los ancianitos pueden tener placas carotidias, le estás haciendo el masaje y le haces un ACV porque le rompiste una placa y se desprendió. Solo les hacen jóvenes. ¿Ya? Como ven, si es inefectiva te pasas a la adenosina. ¿Ya? Y esto de acá, que he visto que algunos en el examen me han respondido taquicardia ventricular en el último ejercicio. Pero no puede ser taquicardia ventricular. ¿Saben por qué? Porque para que haya una taquicardia ventricular tiene que haber una onda R inicial en AVR. Y ese electro no tenía onda R en AVR. O sea, no era positivo en AVR. Tiene que ser positivo en AVR para que yo diga, este paciente tiene posibilidad de tener una taquicardia ventricular. Además, recuerden que las taquicardias ventriculares suelen tener QRS ancho. Todas. No hay taquicardia ventricular que no tenga QRS ancho. Y las traigo a cotación
Porque repito, la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular son dos de los ritmos de parada cardíaca. Tengo que desfibrilar al paciente. Este tipo de arritmias ponen en riesgo la vida del paciente. Las taquicardias ventriculares en realidad es reconocer el patrón. Miren este patrón simétrico. Esto es una taquicardia ventricular monomórfica, ¿no? Porque tiene una misma forma todos, pero sería polimórfica si la forma va variando. Puedo decir que es una taquicardia sostenida si dura más de 30 segundos. Si dura menos de 30 segundos sería una no sostenida, ¿no? Y la causa más frecuente de las taquicardias ventriculares es que ese paciente tenga cardiopatía isquémica y yo no lo sepa. Hay pacientes que debutan con taquicardia ventricular y una vez que le encontramos eso, comenzamos a estudiarlos y vemos, sí, mira, tenía ateromatosis coronaria, en fin. La causa más frecuente de las taquicardias ventriculares es la isquemia. Así que si ustedes en algún momento llegan a detectarlo, inicien su aspirina, atorvastatina, hasta que los pueda ver un especialista. Por ejemplo, acá, miren cómo el AVR es positivo, ¿no? Y una de las cosas que se ve también es que suele haber concordancia. Por ejemplo, miren las precordiales. Concordancia significa que todas van hacia un lado. Miren cómo B1, B2, B3, B4, B5, todas van hacia arriba. Miren esa concordancia. El ejemplo más claro probablemente sería este, ¿no? Miren acá esta taquicardia ventricular, donde la concordancia se ve mucho mejor. En este caso la concordancia no es hacia arriba, sino es hacia abajo. Desde B1, B2, B3, B4, todas van hacia abajo, ¿no? Excepto el AVR, porque el AVR siempre da la contra. Este va hacia arriba. Esa es la diferencia. Eso es una taquicardia ventricular. Y la fibrilación ventricular, y este pues fue el que les puse, creo, o uno parecido, no me acuerdo. Pero el AVR es negativo, ¿ven? Si yo tengo mi AVR negativo, no puede ser una taquicardia ventricular. Habría que ver, como en este caso, como es una R mellada en uno y es una R mellada en AVL y es un QRS ancho, es un bloqueo completo de la rama izquierda con taquicardia, evidentemente, pero no es una taquicardia ventricular. Y esto que es un garabato, así se describe como un garabato de niños. Pero miren toda la irregularidad, así de feo se ve la fibrilación ventricular. Si un paciente les llega así, lo meten a la camilla ahí, una desfibrilación, 200 joules. Ya está. Y obviamente se prepara porque ese paciente seguramente lo van a intubar, algo, van a hacer como si pasara. Eso es un ritmo de parada cardíaca, siempre recuérdenlo. RCP avanzado y es esto de acá cuando tenemos fibrilación taquicardia ventricular. Ese hace bueno lo que les he dicho, ¿no? La desfibrilación. Muy bien, ¿preguntas hasta aquí? Las taquicardias ventriculares. O sea, la R. Recuerda que OVR todo es negativo. Recuerda cuando iniciamos el estudio del EKG, OVR tiene que ser negativo. Ya pues cuando es una taquiventri, tú vas a ver que esa R te vuelve positiva en vez de que sea negativa.